Lagun maiteok, barriz ahazten dugu, atzo itxigenduan gaia, gure aita santuaren idazti ederrau asaltzen ari gara, hiru saio hauetan gaurkoa oraintxe hasiko du. Deliberadamente ayer omití precisamente el primer punto del capítulo B, algunos subrayados de la exhortación. Voy a recuperar este dato, este elemento, para continuar después con el octavo y noveno puntos que quedaron sin ser tocados. La evangelización actualiza la misión trinitaria. Siguiendo la línea de Lumen Gentium, que al contemplar la Iglesia parte del plan de salvación del Padre, en el número 2, que envía al Hijo, número 3, y actualiza la acción misionera de su Hijo en el Espíritu Santo, número 4, del Lumen Gentium, estos números, la exhortación contempla la acción evangelizadora de la Iglesia remontándose a la fuente trinitaria de su vida y misión. Dirá el Papa Francisco, el querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu, tercera persona, que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, segunda persona, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre, primera persona. El número 164 de la exhortación. La evangelización está, pues, entroncada en la realización del proyecto de salvación de Dios uno y trino. Antes que actividad de la comunidad eclesial, es acción salvadora de Dios sobre el mundo. La Iglesia es el sacramento que refleja y realiza esta acción salvadora, continuamente vivificada por la misericordia del Padre, la fuerza de la Pascua del Señor y la discreta y eficaz acción del Espíritu de ambos. Esta convicción no es para el Papa un simple postulado dogmático. La fe en la intervención salvadora es en este escrito de carácter experiencial. En repetidas ocasiones apela a ella y con cierta insistencia cuando habla de la homilía. Quiere transmitir su persuasión de que en toda acción evangelizadora se hace presente y operante la Trinidad, que nos atrae hacia sí y que reclama de la Iglesia y de sus evangelizadores una impostergable renovación eclesial. Las últimas palabras son del número 27 de la exhortación. Una impostergable renovación eclesial. Esta renovación consiste en redescubrir la fuerza perenne de la acción salvadora y a confiar intensamente en ella cuando un pesimismo estéril congela en nosotros esta confianza. Vuelvo a citar al Papa en el número 84. A 50 años del Concilio Vaticano II nos dirá: aunque nos duelen las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, dice el Papa, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni menor generosidad. Después de evocar de forma gráfica, y vuelvo a citarle en el número 275, el pesimismo, el fatalismo y la desconfianza que acechan al evangelizador, escribe:
Jesucristo verdaderamente vive. El Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a predicar, el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra. Eso también sucede hoy, número 275. Y en el último capítulo, al hablar de los evangelizadores con espíritu, dice, evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Él nos hace salir de nosotros mismos y nos transforma en anunciadores. Él infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente, dice en el número 259. Una iglesia evangelizadora más colegial y sinodal, número 8, del capítulo B. Ya desde el inicio de la exhortación se nos advierte: no creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva y completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. Y sigue diciendo: no es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, continúa, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. Esta palabra la pone entre comillas, en el número 16. Y en el número 246 reconoce con toda sencillez, y le cito de nuevo, que en el diálogo con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad. Número 246. En realidad, el Vaticano II marcó un notable progreso en estos puntos eclesiológicos y ministeriales de gran trascendencia, la colegialidad y la sinodalidad. La misión del papado es decisiva en la Iglesia. Está fuera de toda duda el gran servicio que el primado papal, ejercido de formas variadas a lo largo de la historia, ha prestado y sigue prestando a la identidad de la fe y a la unidad eclesial. Muchas confesiones protestantes y también la Iglesia ortodoxa tiene una cierta nostalgia de este servicio unificador. Pero, como dijo Ratzinger, teólogo, una Iglesia que fuera solo romana dejaría de ser católica. Una catolicidad que renunciara a Roma no sería ya católica. La armonía deseable está aún en camino. Esto no lo dice Ratzinger. Bueno, lo dice también, pero no son palabras literales. La armonía deseable está aún en camino. Así lo reconoció Juan Pablo II en Nuevo Milenio Ineunte, en el número 44, y más explícitamente en su valiente y valiosa encíclica Ut Unum Sint, en la que, preocupado por las resistencias que el ejercicio del primado suscitaba en el campo ecuménico, y consciente también de la necesaria reflexión sobre este tema en el seno de la misma Iglesia Católica, invitaba, y cito a él, a pastores, a Juan Pablo II, a pastores y teólogos a instaurar un diálogo fraterno y paciente, encaminado a buscar entre todos las formas con las que este ministerio puede realizar
un servicio de fe y de amor reconocido por unos y otros. Se trataría de una forma de ejercer el primado que, sin renunciar en modo alguno a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Ut unum sint, número 95. En esta línea de preocupación se sitúa el Papa Francisco, y uno de los objetivos de la reforma de la curia romana que ha emprendido iría también en esta dirección. El Papa no solo manifiesta en su escrito esta dirección, la pone en práctica al citar declaraciones de los episcopados de Brasil, de Congo, de Estados Unidos, de África, de Asia y Oceanía, así como los documentos del CELAM en Puebla y sobre todo en Aparecida, cuyo texto ha sido citado en la exhortación 9 veces. Un Papa que se hace eco con tanta amplitud de las voces eclesiales de tantas latitudes del mundo, está ejerciendo efectivamente la colegialidad y mostrando aquella convicción que Rahner formulaba con esta expresión: ni el colegio apostólico es colegio sin Pedro, ni Pedro es Pedro sin el colegio. Pasamos al número 9, una iglesia evangelizadora que reconoce y promueve el laicado. Al hablar de las tentaciones de los agentes pastorales, de las cuales hablaremos mañana, números 76 al 109, 34 números, dedica la exhortación 3 números al laicado. 2 de ellos, el número 103 y 104, están consagrados a la mujer en la Iglesia y en la sociedad. El número 102, ayer hablamos algo de esto en un momento, el número 102 se abre con una constatación obvia y un toque teológico. La constatación obvia es esta: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Y la constatación teológica es: a su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Reconoce la exhortación que ha crecido la conciencia de identidad y la misión del laico en la Iglesia. Percibe, y cito sus palabras en el número 102, percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, pero confiesa, y vuelvo a repetir, vuelvo a citarle literalmente, que este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. Número 102. No deja con todo de observar que el mismo compromiso intraeclesial se realiza desigualmente en los diversos ámbitos eclesiales. En el mismo número 102 dice literalmente estas palabras: en algunos casos porque no se formaron los laicos para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Número 102. Esta preocupación por preparar, por abrir espacio y movilizar al laicado para tareas eclesiales y cívicas tiene algo que ver, a mi juicio, con la eclesiología del pueblo de Dios, en la que
a tenor del uso masivo que hace de esta expresión pueblo de Dios, se mueve a gusto el Papa Francisco. 70 veces, más de 70 veces. No he podido contabilizarlas todas, porque a veces lo dice no exactamente con esta denominación, pero dejando claro que está hablando del pueblo de Dios. Pueblo de Dios es, junto con cuerpo de Cristo y casa del Espíritu, una imagen capital en el Vaticano II. Cada una de estas imágenes evoca mejor que otras determinados rasgos del rostro de la Iglesia. Esta, del pueblo de Dios, evoca mejor que todos, jerarquía, laicos, religiosos, formamos parte activa y responsable de una Iglesia peregrina. Es otro de los puntos que subraya la denominación pueblo de Dios, necesitada de renovación, convocada por el Padre, también pueblo de Dios, convocado por el Padre, y estructurada, no caóticamente confusa. Puede entenderse por parte de algunos esta expresión como una iglesia basista que quiere estructurarse totalmente según las democracias políticas. Hoy muchos teólogos confiesan que se habló abusivamente en un primer momento del giro copernicano que traía consigo pues el uso de esta expresión y el dedicarle a esta expresión un capítulo entero. Este giro copernicano interpretaba que para el concilio lo decisivo en la Iglesia era el laicado. Para evitar esta deformación, y tal vez por otros motivos que quizás no sean tan legítimos, la denominación pueblo de Dios fue utilizada con mayor cautela y menor frecuencia a medida que nos íbamos distanciando de la celebración del Concilio Vaticano II, y fue utilizada con mayor cautela y menor frecuencia que otras denominaciones, sobre todo a partir del sínodo del año 85. Se prefirió otro rasgo verdaderamente capital y resaltado por el concilio, la Iglesia comunión. Y es curioso que donde más profusamente se usa en toda la Lumen Gentium el término comunión es precisamente en el capítulo 2 dedicado al pueblo de Dios. Pero lo uno no debe oscurecer lo otro, sino ayudar a leerlo adecuadamente. El Papa Francisco, al utilizar tan profusamente la imagen del pueblo de Dios, creo yo que ayuda a este equilibrio eclesiológico. Pasamos ahora al capítulo C, la dimensión social de la evangelización. Primero, una introducción. Uno de los capítulos de la exhortación lleva el título que he consignado en el título de esta intervención. Casi todo el capítulo, salvo los números 244 al 258, se atiene al tema. Pero, sin embargo, este capítulo no recubre todo el tema, todo lo que el Papa dice con respecto a la dimensión social de la evangelización. Es preciso acudir a los números 53 al 60 para diseñar el pensamiento papal pues un poquito más plenamente. ¿Cuál es el punto de partida de este pensamiento?
es el siguiente. Dios nos ha revelado su amor increíble a todos y cada uno de los humanos, enviándonos y entregándonos a su Hijo. Este es el núcleo del Evangelio, o como diría el Papa, el mensaje más hermoso que tiene este mundo, en el número 277. La consecuencia es obvia, y no tardará el Papa en sacarla. Si Dios se nos ha entregado a todos y a cada uno, dice el Papa, cada persona humana es digna de nuestra entrega, no por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinda, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es reflejo de la infinita ternura del Señor. Más allá de toda apariencia, sigue diciendo el Papa, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Y subraya estas palabras. Inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por eso, dice, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Número 274. Todas las personas así amadas por Dios y merecedoras de nuestra entrega son sustancialmente iguales y, en consecuencia, toda indebida desigualdad, el Papa le llama inequidad, yo creo que es más preciso, inequidad que inigualdad. Toda indebida desigualdad, inequidad es una indebida desigualdad. Toda indebida desigualdad es una iniquidad. La inequidad es una iniquidad. Este juego de palabras no lo hace el Papa. El Papa comprueba que la raíz de muchas inequidades procede de la inequidad económica. Y esta es la convicción que le conduce a censurar con palabras enérgicas el orden económico vigente en esos 8 números que van del 53 al 60. Orden económico en el que estamos inmensos. Y le lleva también a reflexionar sobre la realidad de los pobres a la luz de la fe y la experiencia humana, de los números 186 al 216. Algunas instancias económicas han tachado de materialista y de marxista este enfoque de la exhortación. A quienes le tildan de materialista habría que recordarles la frase de Nicolás de Verdiaev: el pan para mí es un problema material, el pan para mi hermano es un problema espiritual. Y a quienes lo incriminan como marxista, como el Tea Party, habría que responderles, como le responde un teólogo, que no tienen ni remota idea de lo que es el marxismo. Yo añadiría, ni de lo que es el cristianismo. Segundo, la dimensión teológica de los pobres. La exhortación recoge en el número 193 unos apuntes del mensaje bíblico respecto de los pobres. Y sostiene, inmediatamente después, esta verdad de la importancia teológica de los pobres penetró profundamente la mentalidad de los padres de la Iglesia y ejerció a través de ellos una resistencia profética contracultural ante el individualismo hedonista pagano, número 193. Y en el número 197
retoma el mismo mensaje bíblico, destacando que los pobres tienen un sentido preferencial en el corazón de Dios y han de tenerlo, por tanto, en el corazón de la Iglesia. Vamos a recoger algunos elementos de la teología sobre los pobres que el Papa recoge. La teología sobre los pobres y sobre la opción preferencial por ellos está ya muy elaborada. Benedicto XVI dijo en Aparecida, en el discurso inaugural, que la teología sobre los pobres y la opción preferencial por ellos está implícita en la fe cristológica de la Iglesia. Está implícita en la fe cristológica de la Iglesia. Algo que subrayó en un foro cívico el actual arzobispo de Valladolid, anterior obispo de Bilbao, don Ricardo Vázquez. Esto fue en mayo del 2007, este discurso. La exhortación no se propone ofrecer una síntesis elaborada y completa de lo que la fe cristiana dice acerca de este tema capital, de la concepción teológica de los pobres y la opción preferencial, pero recoge bastantes elementos del mensaje eclesial. En el número 198 dice: para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. A la luz de la teología, el Papa sostiene, y cito el mismo número 198, que los pobres tienen mucho que enseñarnos. En sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es interesante observar que el Papa mete entre los pobres, como lo veremos después, también específicamente a los enfermos. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos, sigue diciendo. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados, sigue diciendo, a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Y acaba diciendo: por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Número 198. La opción preferencial entraña amor a los pobres en el pensamiento papal. En el número 198 todavía dice: esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. En consecuencia, dice citando a Novo Milenio y Neunte, los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del reino? Sin la opción preferencial por los pobres, el anuncio del Evangelio corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en un mar de palabras. Número 198. Y aplicando estas reflexiones a los destinatarios de la exhortación, continúa en el número 201. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican
prestar más atención a otros asuntos. Esta es, dice, una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales e incluso eclesiales. Número 201. Es obvio que la exhortación no quiere inducir a una dedicación directa a todos los estamentos sociales y eclesiales, a una dedicación directa a los pobres. El Papa excluye expresamente esta interpretación, pero sí afirma que en el número 201 que nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y de la justicia social. En otros términos, y estas son palabras mías, en cualquier profesión o actividad apostólica ha de estar siempre presente la óptica de los pobres. La óptica de los pobres. También, naturalmente, cuando no tratamos directamente con ellos, sino con los que no son pobres. Y no olvida la exhortación, la atención espiritual a los pobres. El número 200 dice: la opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres, no dice que pueden sufrir, que sufren los pobres, es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tienen una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad. Esta aproximación creyente, misericordiosa y teológica a los pobres, en esta aproximación, evocando que en el Evangelio Jesús se identifica especialmente con los más pequeños, nos recuerda en el número 209 que estamos llamados a cuidar prioritariamente a los más frágiles de la tierra. Número 209. En contraposición a la manera de pensar y actuar del vigente modelo socioeconómico, para el cual no merece la pena invertir, y vuelvo a citar al Papa, en los lentos, débiles o menos dotados para que puedan abrirse camino en la vida. Número 209. Y pasa a continuación a enumerar a estos más pequeños. En primer lugar, cita a los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados. Creo que es el número 210. Se me ha pasado aquí, pero seguramente es el número 210. Alude a continuación a los migrantes y dice de ellos, en el número 210, me plantean un desafío particular por ser pastor de una iglesia sin fronteras, cuando la frontera está siendo precisamente una de las grandes dificultades para una acogida generosa a los migrantes. Me plantean un desafío particular por ser pastor de una iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello exhorto a los países a una generosa apertura en lugar de temer la destrucción de la identidad local, en el número 210. Y en tercer lugar, evoca las diversas formas de trata de personas y con palabras llenas de noble pasión exclama: ¿dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución,
en los niños que utilizas para la mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado. Y entre admiraciones dice, no nos hagamos los distraídos, hay mucho de complicidad. La pregunta es para todos. Número 211. Recuerda en cuarto lugar, al enumerar a los pobres, a las mujeres que, dice, sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, que tienen menores posibilidades de defender sus derechos. Admira a muchas de ellas que en esa situación realizan gestos de heroísmo para defender y cuidar a sus frágiles familias. Son también palabras de él. Número 212. Y rememora en quinto lugar a los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos. Número 213. Lamenta las conductas que los eliminan y las leyes que lo permiten. Sostiene que la Iglesia, al defender sus vidas, no es, dice, ni ideológica, ni oscurantista, ni conservadora. Y continúa, un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno, dice en el número 213. Y menciona, en fin, curiosamente, al conjunto de la creación, hoy frágil e indefensa ante el poder creciente y la ambición desmedida de los hombres, que desertiza espacios y extingue especies vegetales y animales. Estas palabras no son del Papa. Pero cita ampliamente en este punto al episcopado filipino en un bello texto. Dios quiso esta tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo. ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color? Número 215. Y tercero, la valoración papal del orden económico vigente. No quisiera pasar de las 11:30 porque ayer fui demasiado largo. Junto a estas consideraciones teológicas, el escrito papal, inspirado por la fe, realiza una aproximación también sociológica y en concreto socioeconómica, con consecuencias políticas. A través de ella emite una valoración moral sombría sobre el orden económico vigente, que según algunos especialistas es más bien un desorden económico. Dice en el número 202, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo. La inequidad es raíz de los males sociales. Número 202. Un poco más adelante, en el número 204, afirma: ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Ya sabéis, la teoría liberalista, en virtud de la cual el mercado es un regulador mecánico de las desigualdades. El crecimiento en equidad
exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, dice. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Y continúa, como pensando en las reacciones que pueden crear estas palabras. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral, las plantillas, y creando así nuevos excluidos. Pido a Dios, sigue, que crezca el número de políticos capaces de sanar las raíces profundas, no la apariencia. ¿Por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia, dice, podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien social, el bien común social. La dicotomía absoluta de la economía y el bien común social. Consciente de que estas afirmaciones pueden interpretarse como una agresión, añade más tarde, en el número 208, si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo o un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta puedan liberarse de esas cadenas indignas. Número 208. Esta incursión por los aspectos socioeconómicos de la pobreza conlleva un aviso a la comunidad eclesial, que la hace en el número 207. Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o discursos vacíos. Número 207. Cualquier comunidad de la Iglesia. Sin citarlos, el Papa se encara con todos los defensores de la teología del goteo, así se llama técnicamente. El Papa le llama teología del derrame. Según esta, he dicho de la teología, de la teoría del goteo. Vaya, menudo lapsus. Sí. El derrame. Según el cual, según esta teoría, cuando los ricos tienen mucho, dice el Papa, rebosan de sus copas bienes suficientes que alimentan a los pobres. El escrito papal afirma que esa opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Esto lo dice en el número 54. La realidad de la experiencia dice más bien, y vuelvo a citar al Papa, que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz.
número 54. Para Francisco, eso es la negación de la primacía del ser humano, número 55. Hay una consecuencia que el Papa extrae de la perduración de este orden económico. Dice, si este orden no se modifica radicalmente, dice, será imposible erradicar la violencia que tarde o temprano provocará su explosión. El número 59. Porque la inequidad, es decir, la desigualdad injusta, genera una violencia que las carreras armamentísticas no resuelven ni resolverán jamás. El número 59. No hace falta recalcar que el Papa no justifica esa violencia, omite por innecesarias las lógicas consideraciones morales respecto de ella. Se remite a decir que será inevitable, de hecho, si no se da esa transformación. Hay otra afirmación papal que resulta sorpresiva en un ambiente socioeconómico que considera que en tiempos de crisis como los presentes es necesaria lo que se llama, entre comillas, la moderación salarial. El texto papal defiende el salario justo y define este salario justo como aquel que, entre comillas, permite el acceso adecuado a los bienes destinados al uso común. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo y participativo el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. Número 192. Tendrán que valorar los moralistas sociales si a la luz de estas afirmaciones sobre el salario justo es justa o injusta la moderación salarial que quienes la proponen consideran necesaria hoy para crear puestos de trabajo. La exhortación no pretende recoger ni siquiera, no solamente la totalidad, como decíamos antes, ni siquiera lo principal de la extraordinaria doctrina pontificia de sus antecesores, sobre todo las 11 grandes encíclicas que tenemos publicadas en la BAC. Pero muestra explícitamente mayor apremio temporal al recalcar esto, el número 202, que la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Evidentemente, en el sentir del Papa, pasajeras no necesita innecesarias. Las dice necesarias en otro texto del que no dispongo aquí. Ni significa, como piensan algunos, que ese cubrir las necesidades pasajeras es una tapadera que oculta o disimula los problemas estructurales. Son necesarias y por eso Cáritas y otras instituciones eclesiales tienen hoy un relieve especial. Son necesarias y hemos de procurar que, lejos de oscurecer la necesidad de resolver aquellos problemas estructurales, sean un incentivo para postular y exigir que sean abordadas en profundidad. Y brevísimamente, resumiendo, la dimensión espiritual de la opción preferencial por los pobres, para no dejar este punto sin terminar. El Papa nos advierte de la grave limitación de una moral que solo recoge imperativos éticos. Eso nos advierte varias veces. Naturalmente, aplica este pensamiento a la enseñanza moral de la Iglesia, como decíamos ayer,
y al magisterio moral de la Iglesia. Sería una moral sin raíces, propensa a la relativización y a la fragmentación. Ya los griegos descubrieron que el ethos, el comportamiento ético, depende en gran medida del thymos, del ánimo vital. Sin moral anímica no resiste la moralidad ética. Pues bien, transponiendo esta breve reflexión personal al plano del comportamiento creyente, es evidente que no hay una ética cristiana sin mística subyacente. Es necesaria una experiencia creyente que sintonice con el valor absoluto de la persona, que se enraiza últimamente en su condición de hijo de Dios Padre. No es humanamente posible un compromiso sostenido y creciente en un creyente si no ve en los pobres a Jesús, si no los percibe y los trata como presencia doliente del Señor crucificado, como nos dirá el teólogo canadiense Tillard. La pura ética cansa y con frecuencia estalla. Y cuando perdura, endurece a las personas comprometidas en un voluntarismo carente de gratificación afectiva. En varios números va destilando la exhortación la necesidad de una experiencia creyente para sostener nuestro compromiso social y la consiguiente necesidad del compromiso para mantener la identidad cristiana de nuestra espiritualidad. Estos dos como polos dialécticos el Papa los hace productivos, como son siempre los polos dialécticos cuando están bien relacionados entre sí. En el número 262 deja caer que se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Oculta, yo creo que es oscura, no, creo que me he equivocado, pero no tengo aquí el texto. En el número 281 nos dirá que la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. Ya en el número 89 había lanzado una mirada crítica al afirmar que la vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Aquí recuerda uno aquella expresión de Péguy, cuando en la posguerra, sobre todo en Francia, hubo pues un número importante de sacerdotes, etcétera, que queriendo compartir hasta el final pues las miserias que compartían, por ejemplo, los obreros de la construcción, se metieron como obreros en los suburbios de París, etcétera, y poco a poco fueron perdiendo conexión con la Iglesia, con la celebración de la Eucaristía, con la oración individual y personal, etcétera, y acabaron, pues desde los sindicatos, etcétera, perdiendo su eclesialidad y hasta perdiendo su propia fe. Y Péguy dice: todo comenzó en noble mística y acabó en pura política. No tendrá fuerza atractiva ni movilizadora la afirmación de que todo ser humano es hijo de Dios si por la acción del Espíritu ser hijo de Dios no resuena vivamente en nuestro corazón creyente. No podrá motivarnos a una entrega de nuestro tiempo, nuestra preparación, nuestras cualidades, nuestras ambiciones particulares, nuestro futuro, el que sea un dato de nuestra fe, una identificación de los pobres con Jesús. Si Jesús no es para nosotros el centro vital de nuestra adhesión creyente, cuyo amor nos conduzca por la acción del Espíritu a identificarnos con las actitudes con las que Jesús acoge, defiende, busca
y se entrega a los pobres. Hasta aquí. No he cumplido mi palabra.